La primera medida que vamos a hacer es evitar que los banqueros venezolanos hagan apuestas con el dinero de los venezolanos. ¿Cómo se hace eso? Pasamos un decreto de ley que diga que las funciones de la banca comercial y de la banca especulativa tienen que estar separadas en absolutamente todo, incluyendo de dónde viene el dinero. La gente que puede depositar en un banco que va a especular con ese dinero es gente que puede demostrar que tiene bastante plata, es gente que tiene plata que le sobra. Pero los bancos que manejan dinero de cuentavientes no pueden tomar apuestas altamente especulativas o estar invirtiendo en cosas que no sabemos o no tenemos una buena seguridad de que van a rendir fruto, ¿verdad? Eso ha estado pasando muchísimo en el primer mundo. Está pasando en Estados Unidos, ha estado pasando en Europa, sobre todo con los bienes raíces. Los mismos bancos se pagan y se dan el vuelto y han creado estos grandes colapsos comerciales que ha habido en Estados Unidos y en Europa. Lo mismo pasó en Venezuela en los 80 y por eso tuvimos los problemas que tuvimos. No pasó con bienes raíces, sino que pasó con un montón de otros instrumentos financieros. Entonces, ¿qué pasa? No podemos permitir, una vez que pasemos esta encrucijada política, que esa masa de dinero que está dentro de los bancos venezolanos, porque los venezolanos no tienen que invertir la plata y lo tienen metido en el banco, esa masa de dinero lo agarre los bancos y se ponga a hacer especulación y cosas, y después si le sale mal la cosa, diga, ay, bueno, me salió mal, yo no puedo ir preso porque yo soy un banco, yo no tengo que pagarle a nadie porque yo soy un banco, al Estado le toca responder, y otra vez el cuento de Fogade, y vamos a ver cuándo te pagan y nunca te pagan. Y cuando te pagan, la inflación te comió lo que tú tenías. Entonces, eso no lo podemos permitir y por eso esa es la primera medida. Lo segundo que tenemos que hacer es crear un presupuesto capital. ¿Qué es un presupuesto capital? Un presupuesto capital básicamente es una línea en el presupuesto nacional entre el dinero que nos entra todos los días, que lo vamos a usar para financiar gastos corrientes, pagarle a la gente su sueldo, pagar los bienes y servicios, comprar lo que tengamos que comprar al exterior, y el dinero que vamos a usar para reconstruir la nación, que no va a salir de los ingresos de la nación, sino que va a ser un endeudamiento a través de créditos soberanos. Esos créditos soberanos son los que vamos a usar para financiar las corporaciones nacionales. Esa es la única aplicación de los créditos soberanos. El desarrollo de la infraestructura y la industria que sea del Estado. Pero no vamos a permitir endeudamientos para financiar a gente privada. El país solo se endeuda por sí mismo y se endeuda consigo mismo. Un crédito soberano, en este caso, lo vamos a basar en el valor de las cosas que estamos construyendo y la ganancia que nos crea esas cosas. No que te voy a prestar un dinero para que me montes un puente porque me lo prestaron de Estados Unidos primero o me lo prestaron de Europa. No, yo genero esa deuda conmigo mismo, con mi propia capacidad soberana de decir, esto tiene valor, porque yo soy el gobierno y yo soy el Estado, yo digo que esto tiene valor. Eso es lo que nos hace soberanos. Si no tenemos eso, podemos tener una frontera y podemos tener unas leyes, pero no somos soberanos nada. Porque si alguien no nos da plata, no tenemos plata. Entonces necesitamos eso para poder ser soberanos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que poner a PDVSA en bancarrota. Porque PDVSA está en bancarrota. Y eso simplemente es ponerle un sellito oficial a algo que todo el mundo sabe. PDVSA se ha endeudado increíblemente a través de bonos, se ha endeudado increíblemente a través de proveedores que no le ha pagado, porque
Chávez decidió que PDVSA era la que traía la comida y construía las casas y montaba hospitales, y la mitad de la plata para todo eso la pusieron y se lo robaron, y después montamos un fondo chino y después hicimos Petrocaribe y la plata sale y no entra sino por el petróleo. El precio del petróleo empieza a bajar, empezamos a producir menos petróleo, explota una refinería, se hunde una plataforma gasífera en el Avant Pearl, la Margarita, y nadie dice nada y toda esa plata se escapa y se acaba, y PDVSA sigue montada ahí, la grandísima teta del Estado, y todo el mundo está pegado. Bueno, resulta que eso no es así, no hay plata, y el petróleo está bajando, y se acabó el real. Entonces, tenemos que poner a PDVSA en bancarrota, tenemos que romperla en sus pedazos funcionales y tomar esos pedazos funcionales y con cada uno de esos pedazos crear una industria pequeña o mediana que tenga la función, una que saque el petróleo del oriente del país, otra del occidente del país, otra de la faja petrolífera del Orinoco, otra que saque el gas, otra que se encargue de la minería. Pero si todas esas empresas le responden a un solo señor, ¿verdad? Ese señor no puede ser presidente de PDVSA. ¿Por qué? Porque entonces el presidente de PDVSA es el presidente de Venezuela en todo menos nombre. Es el tipo que tiene la plata. Y el tipo que tiene la plata es el que dice qué vamos a hacer. Entonces, esas empresas tienen que estar segregadas. Nosotros no podemos permitir que todo ese poder lo tenga un solo señor ni una sola directiva. Si tenemos eso, entonces todo lo demás que estamos haciendo el Estado es un chiste. Estamos aquí nosotros creyendo que somos un Estado y resulta que esos señores están en sus aviones dándole la vuelta al mundo, endeudando a Venezuela, vendiendo nuestro petróleo, haciendo un montón de plata, haciendo un negocio, y nunca nos enteramos. Porque además nunca nos enteramos de la mayoría de las deudas de PDVSA. Hay un montón de bonos privados de PDVSA que son pagados y cobrados a nivel internacional y son privados, queriendo decir que alguien los hizo en una oficina dentro de PDVSA y se los entregó a otro señor, y el gobierno nunca supo. El gobierno de Chávez nunca supo. Entonces, eso se tiene que acabar. PDVSA ya no puede existir de la misma manera que existía antes. Vamos a declarar una nulidad en todo decreto o tratado que vaya en detrimento de finanzas de la nación, ¿verdad? Nosotros hemos firmado un montón de tratados de cooperación y ayuda. Nosotros somos el único país que subsidiamos al pueblo pobre de Estados Unidos. Nosotros le mandamos gasolina al Bronx, en Nueva York, para que la gente en el Bronx pueda tener un invierno un poco más ameno. Eso es la locura más grande que uno se puede imaginar. Nosotros le hemos regalado gasolina a Jamaica, a Cuba, a India, a China, a media humanidad, a Bolivia, a Argentina, a todo el mundo. A todo el mundo le hemos regalado petróleo, gasolina, dinero que juega garrote, la plata que se iba en maletas para Argentina y para otros lados a subsidiar. ¿De dónde sale esa plata? Esa plata no es de ustedes. Esa plata no es mía. Soy venezolano, esa plata es mía. Pero ¿qué pasa? Esa plata toda está enmarcada en un montón de tratados que firmaron por televisión, y como lo firmaron por televisión, entonces dice, bueno. Y como lo firmaron por televisión, yo asumo que un día eso me lo van a pagar. ¿Quién me lo va a pagar? ¿Cómo? República Dominicana, ¿en qué me va a mandar? Caraota. Y aquí no podemos hacer caraota. Toda la vida hemos hecho caraota, si no el pabellón no existiría. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros tanto que estamos regalando la plata? Necesitamos, o necesitaba el gobierno de Chávez o el gobierno de Maduro, que la gente lo acepte y acepte las barbaridades que hace a nivel internacional y no le diga, mira chico, tú no puedes hacer eso, no puedes poner a la gente presa, tú no puedes quitar a la gente su propiedad privada, tú no puedes destruir una economía de esa manera, pero no van a decir nada mientras estén cogiendo real. Nadie va a decir nada mientras está cogiendo real. Nadie. Tenemos también que hacer un fondo para reactivar la capacidad industrial del país. La capacidad industrial del país
no es el Estado ni el gobierno, es de empresarios privados. Por ende, esa plata de ese fondo no puede ser plata que logremos nosotros a través de endeudamiento, ni siquiera endeudamiento con nosotros mismos. Esa plata va a salir de los aranceles. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que yo le cobro aranceles a las importaciones, ¿verdad?, de cosas que todavía yo no puedo producir. Y esa penalidad que yo te cobro por traer cosas que yo no puedo producir, la uso para empezar a producir esas cosas, para que el día de mañana yo no tenga que traer nada o que traiga poquito. Entonces, yo desarrollo mi industria a base de lo que estoy obligado a importar en este momento. No lo hago a través de endeudamiento. ¿Esos son subsidios que se le va a dar a gente privada? Sí. ¿Esos son subsidios que se le va a dar a empresarios que van a ganar un poco de plata? También. Pero sin esa gente no come nadie, no hay industria, no hacemos nada en el país. Entonces esa gente la tenemos que ayudar y tenemos que crear una situación que haga que Venezuela sea atractiva. Y esa es la manera de hacerlo. Tenemos que devolverle las cosas a la gente que son los dueños de las cosas. Un señor ingeniero con una familia completa y se dedicó al campo. ¿Quién en Venezuela se dedica al campo? Y el 21 tipo que decidió irse para allá a dedicarse al campo, a ese tipo le quitaron la tierra. Entonces, a esa gente hay que devolver la tierra. Hay que devolver la tierra a los que trabajan la ganadería, hay que devolverle las empresas a la gente que tenía empresas en Venezuela que servían de algo. Agroisleña era el eje conductor de la agroindustria venezolana y ya no existe, porque la agarraron y la destruyeron. Los ingenios azucareros los agarraron y los destruyeron. Ahora importamos azúcar. El café lo expropiaron y lo destruyeron. El resto de la actividad comercial del país lo agarraron y lo destruyeron. En Venezuela había la única fábrica de válvulas para la industria petrolera en Latinoamérica y era una industria de altísimo nivel y PDVSA se surtía casi únicamente de esa industria. Pero ¿qué pasa? Eran unos italianos que tienen 2 generaciones en Venezuela y alguien me dio rabia que son italianos. Entonces le quitaron la industria. Y se le quitaron la industria y se metieron ahí, y ni siquiera la trataron de hacer producir. Desvalijaron las máquinas y se las llevaron en pedazos. Eso es para ponerse a llorar. Después hicieron un avalúo de eso. Ese avalúo no daba ni para cubrir los costos de la infraestructura que estaba, y esa fue la plata que le dieron a esa gente. Y váyase para su casa. Entonces, eso, a esa gente hay que incentivarla para que vuelva, porque esa gente es la que sabe dónde vive el Señor, que sabe manejar el torno para hacer la válvula, porque yo no sé, y él no sabe, y Maduro tampoco sabe. El que sabe es el señor que tenía la fábrica, que pasó 50 años en Venezuela montando la fábrica, comiéndose las verdes y las maduras, y ese es el señor al que tenemos que devolverle la fábrica con un incentivo para que por favor vuelva a montar la fábrica. Y ojalá que vuelva. Hay una declaración de amor internacional que tenemos que hacer. ¿Qué significa eso? Eso significa que no le podemos seguir pagando por ahora, no estamos diciendo que no vamos a pagar, sino que por ahora hay que reestructurar y tenemos que dejar de pagar por un tiempo los intereses de los bonos, estos magníficos soberanos venezolanos que sacó Alejandro Andrade con Chávez y los bonos de PDVSA que sacaron por ahí, porque eso, son tan altos esos intereses que nos dejan quebrados. Y son demasiado grandes y demasiada cantidad de bonos. Y si nosotros pagamos esos bonos, los podemos pagar, sí los podemos pagar, pero no podemos comer y pagarlos al mismo tiempo. Eso no podemos. Entonces hay que decidir, o comemos o pagamos los bonos. Y como este es un país soberano,
comemos. Porque la gente que compró esos bonos sabía a quién se los estaba comprando. Sabía que esto era un gobierno que no estaba administrando bien la nación, que en algún momento, muy pronto, ese gobierno iba a tener un problema económico muy fuerte. La gente que compra bonos es gente que sabe de economía y sabe que el barril de petróleo no iba a durar $100 para siempre. Nadie creía eso, nadie, ni PDVSA creía eso y Maduro lo está diciendo por televisión. Todo el mundo se esperaba que esto pasara. Entonces, si tú sabes que un país solamente vende petróleo, y el petróleo está a 100 y a 100 están a duras penas pagándote ese bono y tú le vas a comprar otro bono y tú sabes que va a bajar el petróleo, ¿qué estás esperando tú que pase? Con seriedad, ¿qué estás esperando tú que pase? Que yo mate a mi pueblo para pagarte a ti. No lo voy a matar, porque además esa plata que diste para comprar los bonos se la robaron también. Si esa fuera plata que está en un hospital o en una carretera o que alguien se la comió, chévere, pero no es así, esa plata se la robaron. Y como esa plata tiene la firma de un presidente venezolano y un sello del Banco Central o de PDVSA o algo, bueno, se te va a pagar, pero ahorita no. Ahorita lo que yo puedo pagar es lo que le voy a pagar a la gente comercial que me trae comida, que me trae medicinas, que le debo plata, a las aerolíneas, que le debo plata, y esa gente que me ayuda a sacar mi país para adelante hoy. A esa es la gente que le voy a pagar hoy. A ti te voy a pagar después, porque tú sabías que te estabas metiendo en un rollo y te metiste en el rollo. Tenemos que liberar el control de cambio. ¿Por qué vamos a liberar el control de cambio? El control de cambio lo vamos a liberar porque hasta que lo liberemos va a haber una rosca de corrupción tan impresionante como la que ha habido por 12 años en Venezuela, que por ahí se va la mayor cantidad de plata que produce la nación. Por ahí se escapa. Y además que es un incentivo demasiado tentador para ser corrupto. Entonces, eso lo tenemos que eliminar. Por esas dos razones y además porque ya no podemos aguantar ese diferencial tan grande. ¿Cómo vamos a nosotros seguir cobrando y que 6.30 o 10 bolívares a un pueblo cuando en 2 abastos en Caracas, cuando sabemos que en el resto de los abastos le cobran el dólar a lo que está? Entonces, las cosas hay baratas para los 15 señores que no tienen trabajo y pueden hacer la cola. Y el resto de la gente que sí trabaja, esa gente se jodió. Entonces hay que liberar el control de cambio para que haya una sola tasa de cambio. Sobre esa tasa de cambio se regula la economía. Que va a haber mucha inflación, va a haber un poquito de inflación. ¿Por qué no va a haber tanta inflación? Porque ese dólar ya te lo están cobrando. Ese dólar te lo están cobrando hoy. Entonces, cuando se libere el dólar y haya ese cambio no va a ser tan drástico como la gente piensa. Que se van a ir un poco de capitales del país, sí se van a ir un poco de capitales del país. ¿Eso qué va a causar? Primero, que la mayoría de esos capitales que son de gente que tenía la plata aquí por volteos de Cadivi y sobrefacturaciones de Cadivi, esa es la plata que se va, esa plata nunca la iban a invertir en Venezuela. Y segundo, ¿verdad? Cuando sale mucha liquidez en bolívares, baja un poco la inflación. Porque es menor la cantidad de liquidez en el mercado. Que esa plata, vamos a inventar una manera de obligar a esa gente que la invierte en Venezuela. ¿De verdad? ¿Para qué? Esa gente es el AMPA, esa gente es crimen. Esa gente son lapas. Esa gente no la queremos trabajando con nosotros. Esa plata malavilla se la van a llevar, que se la lleven. La que esté más o menos legalizada, porque la que veamos que tiene alguna caída se queda, y se queda en el Estado. Hay que tener
¿Un cambio preferencial para alguien? Sí, por un tiempo sí. ¿Por qué? Porque la economía está tan acostumbrada a estar subsidiada que hay que tener algún tipo de subsidio para alguien. Pero ese subsidio lo va a controlar el Estado. ¿Cómo? El Estado no le va a dar dólares a nadie. Ahorita, ¿qué pasa? Tú vas y le compras unos dólares al Estado y te vas para Estados Unidos y dices que algo te costó $10 cuando te costó $1. Y le pagas a un tipo aquí para que el que sabe aquí que eso cuesta $10 no le diga nada al Estado, el tipo del CENIAT y el tipo del Banco Central de Venezuela te liquide tu deuda. Y entonces tú sacas $10 y pagas uno. Entonces, eso no lo podemos permitir. ¿Y cómo vamos a hacer para no permitir eso? No le vamos a dar dólares a nadie. Tú quieres comprar una tuerca en Miami, no hay problema. Tú vienes a la oficina del Banco Central que está montada para eso, o se hace por internet o como sea el mecanismo. Esa gente va y lleva y ejecuta una carta de crédito con la gente en Miami, así además poco a poco reconstruyendo el crédito de Venezuela, que de hecho ahora sí vamos a pagar para que la gente vea que estamos pagando, ¿verdad? Y cuando eso sea importado a Venezuela, es que tú pagas. En ese momento tú pagas. Y vas a tener que pagar. Ahí no te puedes hacer loco, que no querías eso, que eso no fue lo que tú pediste, porque no lograste montar la rosca. Ahí tienes que pagar. Porque tú pediste a través de los buenos oficios del Estado algo, el Estado te lo trajo. Ahora, ¿cuál es la tasa preferencial? La mitad del mercado libre. Si eso no es suficiente para ti, entonces tú no debes estar aquí. Entonces la gente va a preguntar ahorita qué pasa con el cupo Cadivi, ¿verdad? ¿Qué pasa con la tarjeta que puedo raspar afuera y todas esas cosas? Bueno, señores, esos son productos del vicio de Cadivi. Esos son pequeños robos que usted le hace a su país. Usted está robando a su país cuando raspa la tarjeta. El cupo de internet es una burucita que le dejan las roscas de Cadivi para que usted se sienta que está haciendo algo. Y como, yo tengo algo ahí, entonces yo no me voy a la calle, yo no me pongo bravo porque a mí me queda algo. Y con esos $300 yo me compro unos zapatos, un teléfono. Y esos señores se compran 5 mansiones en Estados Unidos y en Europa. Ustedes son gafos, ¿vale? Por ese dinero, ustedes van a vender la patria. Por un cupo de $500, de $600. Además, que no lo vas a necesitar, porque va a haber un mercado libre de dólares. Y si tú tienes tus bolos, tú puedes comprar tus dólares. En el banco, tú vas para el banco y tú compras tus dólares, a lo que esté el mercado libre. Pero ya todo va a irse equiparando. ¿Qué pasa después de que tú liberas el cambio y pasan unos meses? ¿Qué pasa? Empiezan a entrarle a las empresas, ¿verdad?, los precios altos de las cosas que está vendiendo, y esa empresa empieza a tener más entradas, y ahora esa empresa, ¿verdad?, te puede pagar. ¿Y cómo vamos a obligarlos nosotros a pagar? Porque vamos a subir el salario, vamos a controlar a la gente para que te pague, y las ganancias y las grandes batallas que ha peleado el movimiento obrero y el pueblo venezolano, eso no se ha perdido. Eso sigue aquí. Esto es por el pueblo que se está haciendo. Porque la gente que tiene plata está bien. Y no le vamos a quitar las protecciones que tiene el pueblo simplemente porque queremos liberar el control de cambio. Cuando esa gente empiece a hacer más plata, te tiene que pagar mejor. Y va a llegar a un punto donde tus ingresos van a ser parecidos o casi iguales a tus necesidades. Que eso no es lo que está pasando ahorita. Entonces mejor, por lo menos ahorita, es intentar llegar allá que quedarte donde estás, porque ahorita no te alcanza la plata, porque no le alcanza a nadie. Entonces hay que hacer algo, y esto es lo que podemos hacer. Esto es lo que se adapta a nuestra realidad. Esto es lo que se adapta a la verdad de lo que somos. No nos vamos a engañar que somos un país de primer mundo y que aquí no hay corrupción y que todo es perfecto. No. Esta es la Venezuela que tenemos, y desde esta Venezuela es que nosotros tenemos que parir el futuro, y eso nos va a costar, y eso nos va a doler, y por un ratico eso nos va a dar hambre.
Pero si no pasamos por ahí, seguimos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y va a llegar un momento donde no importa el precio que queramos pagar. Cuando ya sea muy tarde, no importa que quieras pasar hambre el resto de tu vida, no vamos a poder salir. Tenemos que hacer algo y tenemos que hacer algo ya.